Hoy no llegaste aquí por casualidad. Cada segundo que te trajo hasta este instante ya estaba escrito en una historia mucho más grande que tú, más antigua que el tiempo y más profunda que el universo visible. Hoy no escucharás solo palabras. Hoy atravesarás un relato que define quién es Dios, quién es el ser humano y por qué la historia jamás ha estado fuera de control. Antes de sumergirte por completo en este viaje, apoya este mensaje con un me gusta, suscríbete ahora mismo al canal y escribe en los comentarios una sola palabra: fe. Ese gesto sencillo permite que esta verdad alcance a miles de personas más. Este vídeo está pensado para que puedas escucharlo mientras haces tus tareas, trabajas o descansas, dejando que la palabra de Dios hable a tu corazón en cualquier momento del día. Ahora vamos al vídeo. Antes de que existiera el primer latido del tiempo, antes de que la materia tuviera forma y antes de que el silencio fuera interrumpido por la luz, Dios ya era. No emergió de la eternidad, Él es la eternidad. No aprendió a existir, siempre fue. Cuando las Escrituras hablan del principio, no se refieren al inicio de Dios, sino al comienzo de todo lo creado. Dios no necesitó herramientas, materiales ni ayuda. Su palabra fue suficiente. Cuando habló, lo invisible obedeció. La nada se rindió. El caos fue ordenado. La luz irrumpió separándose de la oscuridad, estableciendo ritmos, ciclos y propósito. Cada elemento del universo respondió con precisión absoluta a la voz que lo llamó a existir. Los cielos se desplegaron como una obra perfectamente diseñada. La tierra recibió forma y estabilidad. Los mares conocieron sus límites. La vegetación brotó con semillas en su interior, cargadas de futuro. El sol, la luna y las estrellas fueron colocados no solo como luces, sino como señales para marcar tiempos y estaciones. Nada fue improvisado. Nada fue accidental. Durante 6 días, Dios creó con intención. Y al observar su obra, no dijo que era aceptable ni suficiente. Declaró que era buena. Buena en esencia. Buena en propósito. Buena en diseño. Pero en el 6º día, la creación alcanzó un punto distinto. Dios no habló al vacío para formar al ser humano. Descendió al polvo. Con sus propias manos moldeó una figura frágil, hecha de tierra. Luego, inclinándose sobre ella, sopló aliento de vida. Ese soplo no fue solo oxígeno. Fue espíritu, conciencia, capacidad de amar, decidir y reflejar a su creador. Así nació Adán. Dios no creó al hombre para la soledad. Del costado de Adán formó a la mujer. No fue tomada de la cabeza para dominar ni de los pies para ser humillada, sino del costado, para caminar a su lado. Ambos fueron colocados en un jardín diseñado no solo para habitar, sino para disfrutar comunión directa con Dios. El Edén no era solo un lugar. Era una condición espiritual. No había vergüenza. No había miedo. No existía separación. Dios caminaba con ellos sin barreras. En medio de esa abundancia, Dios estableció un límite. Un solo árbol debía ser respetado. No como restricción cruel, sino como evidencia de libertad. Porque el amor verdadero siempre implica elección. Entonces apareció la serpiente. No atacó con fuerza, sino con duda. No negó a Dios, distorsionó su carácter. Sembró desconfianza donde antes había plenitud. Eva escuchó. Adán siguió. Y en ese instante, algo se rompió en la historia humana. La desobediencia abrió la puerta al pecado. La inocencia se desvaneció. La vergüenza nació. Por primera vez, el ser humano se escondió de Dios. La justicia exigía consecuencia. El amor respondió con misericordia. Dios no destruyó al hombre. Lo cubrió. Aún en el juicio, Dios mostró gracia. El Edén fue cerrado, no para castigar, sino para impedir que el hombre viviera eternamente en corrupción. Aquí se revela una verdad eterna. Cada decisión tiene consecuencias, pero Dios jamás deja de buscar al ser humano. El tiempo avanzó. La humanidad creció. Adán y Eva tuvieron hijos. Caín y Abel. Ambos llevaron ofrendas. Uno entregó desde el corazón. El otro desde la obligación. Dios miró la intención antes que el acto. Caín permitió que la envidia germinara. No fue confrontada. No fue tratada. Creció en silencio hasta transformarse en violencia. En el campo, levantó su mano contra su propio hermano.
La primera muerte humana no nació de una espada, sino de un corazón corrompido. Dios confrontó a Caín. No con ira ciega, sino con preguntas que invitaban al arrepentimiento. Aún después del crimen, Dios extendió misericordia. Pero Caín eligió alejarse. Más tarde, Dios concedió a Adán y Eva otro hijo, Set. A través de él, la humanidad comenzó a invocar nuevamente el nombre del Señor. Sin embargo, la corrupción se expandió. La violencia se normalizó. La maldad se volvió constante. El corazón humano se inclinó repetidamente al mal. Entonces Dios decidió purificar la tierra. Pero en medio de la oscuridad, Dios encontró a un hombre distinto. No perfecto, pero justo. Su nombre era Noé. Dios le habló. Le dio instrucciones claras. Construir un arca cuando nunca había llovido parecía absurdo. Pero Noé obedeció. Día tras día trabajó mientras el mundo se burlaba. Durante 40 días y 40 noches, las aguas cubrieron la tierra. Todo lo que respiraba fuera del arca desapareció. Cuando el juicio terminó, Dios estableció un pacto eterno. El arco iris apareció como señal de que la misericordia siempre sigue al juicio. Aquí aprendemos otra lección: la obediencia en soledad siempre es recompensada por Dios. Cuando las aguas finalmente retrocedieron y la tierra volvió a respirar, Noé descendió del arca con su familia. El mundo que conocían ya no existía. Todo era nuevo, silencioso y frágil. Lo primero que Noé hizo no fue construir una ciudad ni asegurar alimento. Levantó un altar. Reconoció que la vida no le pertenecía y que cada nuevo comienzo dependía de Dios. Entonces el Señor estableció un pacto. Prometió que nunca volvería a destruir la tierra de aquella manera. El arco iris apareció en el cielo como una señal visible de una promesa invisible. No era solo un fenómeno natural, era un recordatorio eterno de que la misericordia siempre prevalece sobre la destrucción. Con el paso del tiempo, los hijos de Noé poblaron nuevamente la tierra. Las generaciones crecieron, pero el orgullo volvió a levantarse. En la llanura de Sinar, los hombres decidieron construir una torre que alcanzara el cielo. No querían honrar a Dios, querían hacerse un nombre. Buscaban seguridad sin dependencia, grandeza sin obediencia. Dios descendió y confundió sus lenguas. No como castigo arbitrario, sino como acto de contención. La humanidad fue dispersada, y así nacieron pueblos, culturas y naciones. Incluso en la dispersión, Dios seguía dirigiendo la historia. Fue entonces cuando Dios llamó a un hombre específico para iniciar algo completamente nuevo. Su nombre era Abraham. Dios le habló con una orden y una promesa. Le pidió que dejara su tierra, su parentela y su pasado. A cambio, le prometió un futuro que no podía ver. Abraham obedeció sin mapas, sin garantías visibles, confiando únicamente en la voz que lo llamaba. Dios le prometió que haría de él una gran nación, que su descendencia sería numerosa y que a través de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. En ese momento, Abraham no tenía hijos. Humanamente, la promesa parecía imposible. Pero Dios no se somete a la lógica humana. Aquí se revela una verdad profunda: la fe no consiste en entender el camino, sino en confiar en quien lo dirige. Dios selló su pacto con Abraham, cambiando su nombre a Abraham, padre de multitudes. También cambió el nombre de Sarai a Sara, recordando que la promesa no dependía de la fuerza humana, sino del poder divino. Aún así, el tiempo pasó. La espera se volvió pesada. Abraham y Sara intentaron ayudar a Dios con soluciones humanas, lo que trajo conflicto y dolor. Pero Dios permaneció fiel. En el tiempo señalado, cuando todo parecía perdido, Sara dio a luz a Isaac. La promesa se cumplió exactamente como Dios lo había dicho. Años después, Dios probó la fe de Abraham pidiéndole que ofreciera a Isaac. No porque deseara el sacrificio, sino porque quería revelar la profundidad de su confianza. Abraham obedeció. En el último instante, Dios detuvo su mano y proveyó un sustituto. En ese acto, Dios mostró una sombra profética: él mismo proveería un sacrificio perfecto en el futuro. Isaac creció y tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Desde el vientre, ambos luchaban. Esaú valoró lo inmediato. Jacob anheló la bendición. Mediante engaño, Jacob obtuvo lo que no le correspondía y tuvo que huir. En su huida, cansado y solo, Jacob se quedó dormido con una piedra por almohada. En sueños,
Vio una escalera que conectaba el cielo con la tierra. Ángeles subían y bajaban, y Dios reafirmó la promesa hecha a Abraham. Jacob despertó transformado, comprendiendo que Dios estaba con él incluso en su error. Con los años, Jacob enfrentó consecuencias, trabajo duro y confrontaciones internas. En una noche decisiva, luchó con Dios hasta el amanecer. No lo soltó hasta recibir bendición. Dios cambió su nombre a Israel, señalando una nueva identidad. Israel tuvo 12 hijos, quienes formarían las 12 tribus. Entre ellos, José destacó. Amado por su padre, fue odiado por sus hermanos. Lo vendieron como esclavo, fingiendo su muerte. José descendió a Egipto. Pasó por traición, injusticia y prisión. Sin embargo, Dios estaba con él en cada etapa. Incluso en la cárcel, José mantuvo su integridad. Con el tiempo, fue elevado para interpretar los sueños del faraón. Dios le dio sabiduría para preparar a Egipto ante una gran hambruna. José se convirtió en gobernador. Cuando el hambre llegó, sus propios hermanos vinieron a buscar alimento, sin reconocerlo. José tuvo poder para vengarse, pero eligió perdonar. Declaró que lo que ellos intentaron para mal, Dios lo transformó en bien. Así salvó a su familia y preservó la promesa. Aquí aprendemos otra lección eterna. Dios puede usar incluso la traición para cumplir sus planes. Israel se estableció en Egipto. Con el tiempo, la familia creció y se convirtió en un pueblo numeroso. Un nuevo faraón, que no conocía a José, los esclavizó por temor. La opresión fue dura. El clamor subió al cielo. Dios escuchó. Llamó a Moisés, un hombre criado en palacio pero quebrantado en el desierto. A través de una zarza que ardía sin consumirse, Dios reveló su nombre y su poder. Encomendó a Moisés liberar a su pueblo. Mediante señales y plagas, Dios mostró que ningún poder humano podía resistir su voluntad. Finalmente, Israel salió de Egipto. El mar Rojo se abrió. El pueblo cruzó en seco. El ejército opresor fue derrotado. La esclavitud quedó atrás. En el desierto, Dios proveyó alimento, agua y dirección. En el monte Sinaí entregó la ley. No como carga, sino como guía. Les recordó que eran un pueblo apartado, llamado a reflejar su carácter. Antes de continuar este recorrido, si esta historia está fortaleciendo tu fe, apoya el vídeo con un me gusta, suscríbete al canal ahora mismo y deja en los comentarios qué parte te ha impactado más hasta aquí. Tu participación permite que este mensaje llegue a más personas que necesitan esperanza. Después de recibir la ley en el monte Sinaí, el pueblo de Israel no solo recibió mandamientos, recibió identidad. Dios no los llamó esclavos liberados, los llamó nación santa. Cada instrucción tenía un propósito mayor: enseñarles a vivir en libertad sin regresar al cautiverio del corazón. Sin embargo, la libertad exterior no siempre garantiza libertad interior. En el desierto, Israel comenzó a murmurar. Dudaron, temieron y desearon volver atrás. A pesar de haber visto milagros, el miedo se infiltró en sus pensamientos. La generación que salió de Egipto no logró entrar en la tierra prometida debido a su incredulidad. Aquí se revela una lección profunda y dolorosa: no todos los que salen de la esclavitud están dispuestos a caminar hacia la promesa. Moisés, fiel hasta el final, condujo al pueblo durante años. Pero incluso él, por desobedecer en un momento crucial, no entró en la tierra prometida. Antes de morir, bendijo a Israel y dejó el liderazgo en manos de Josué. Josué no heredó la autoridad por linaje, sino por carácter. Dios le habló con claridad: debía ser fuerte y valiente, obedecer la ley y no apartarse de ella. La promesa seguía en pie, pero requería acción. El Jordán se abrió cuando los sacerdotes pisaron el agua. No antes. Israel cruzó y entró finalmente en la tierra prometida. La primera ciudad fortificada fue Jericó. No cayó por estrategias militares, sino por obediencia. Durante días, el pueblo marchó en silencio. Al sonido de las trompetas, los muros se derrumbaron. Dios dejó claro que la victoria no depende de la fuerza humana, sino de la obediencia total. Sin embargo, no todas las batallas fueron fáciles. La desobediencia de uno solo trajo derrota colectiva. Israel aprendió que el pecado oculto siempre tiene consecuencias visibles. Cuando se arrepintieron, Dios restauró la victoria. Con el tiempo, la conquista avanzó. La tierra fue repartida.
Pero Israel no expulsó completamente a sus enemigos. Esa desobediencia parcial sembró problemas futuros. Después de la muerte de Josué, Israel entró en una etapa caótica. No había rey. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Comenzó el período de los jueces. El patrón se repitió una y otra vez. El pueblo se apartaba, era oprimido, clamaba a Dios, y Dios levantaba un libertador. Débora, Gedeón, Jefté y Sansón fueron instrumentos en manos de Dios. Ninguno era perfecto. Algunos eran débiles, otros impulsivos. Pero Dios los usó para mostrar que su poder se perfecciona en la fragilidad humana. Sansón, en particular, fue dotado de una fuerza sobrenatural, pero permitió que sus pasiones lo dominaran. Perdió su propósito antes de perder su fuerza. Ciego y encadenado, clamó a Dios una última vez. En su arrepentimiento final, Dios lo escuchó. Aquí aprendemos otra verdad eterna: Dios puede restaurar incluso cuando el ser humano ha tocado fondo. Con el paso del tiempo, el pueblo pidió un rey. Querían ser como las otras naciones. Dios les advirtió, pero respetó su decisión. Samuel ungió a Saúl. Al inicio, Saúl fue humilde. Pero el poder reveló su inseguridad. Desobedeció, justificó su pecado y perdió el favor de Dios. Entonces Dios eligió a otro. No al más fuerte, ni al más alto, sino al que tenía un corazón conforme al suyo. David, un pastor, fue ungido en secreto. David enfrentó a Goliat no con armadura, sino con fe. Mientras los demás veían un gigante imposible, David veía un enemigo derrotado por el nombre del Señor. Su victoria no fue casualidad, fue convicción. David se convirtió en rey. Gobernó con pasión, escribió salmos, buscó a Dios. Pero también falló gravemente. Su pecado trajo dolor, muerte y división. Aún así, cuando fue confrontado, se arrepintió de corazón. Dios perdonó, aunque permitió consecuencias. Aquí se revela una verdad poderosa: Dios no busca perfección, busca corazones arrepentidos. Salomón, hijo de David, heredó el trono. Al inicio, pidió sabiduría. Dios se la concedió abundantemente. Construyó el templo, un lugar donde la gloria de Dios descendió. Israel vivió un tiempo de prosperidad y paz. Pero el corazón de Salomón se desvió. Permitió la idolatría. Tras su muerte, el reino se dividió. Israel al norte y Judá al sur caminaron por sendas difíciles. Dios levantó profetas. No para condenar sin esperanza, sino para advertir y llamar al arrepentimiento. Elías desafió a los falsos dioses. Eliseo mostró compasión. Isaías anunció esperanza futura. Jeremías lloró por una nación rebelde. Ezequiel vio restauración donde otros veían ruinas. Una y otra vez, Dios mostró que su deseo no era destruir, sino restaurar. Aún así, la desobediencia persistente trajo consecuencias. Asiria conquistó Israel. Babilonia destruyó Jerusalén. El templo fue reducido a escombros. El pueblo fue llevado al exilio. Parecía el fin. Pero Dios nunca abandona sus promesas. En tierra extranjera, Dios levantó hombres fieles. Daniel permaneció íntegro. Sus amigos no se inclinaron. Dios cerró bocas de leones y caminó en medio del fuego con los fieles. Después de 70 años, Dios movió el corazón de un rey pagano. El pueblo regresó. El templo fue reconstruido. Las murallas restauradas. La fe renovada. Aquí se revela una verdad eterna: Dios siempre cumple lo que promete, aunque el cumplimiento tarde. El regreso del exilio no fue glorioso a los ojos humanos. Jerusalén ya no era la ciudad majestuosa que había sido. Las murallas estaban derrumbadas, el templo era apenas una sombra de su antigua gloria y el pueblo regresaba con cicatrices profundas en el alma. Aún así, Dios estaba presente. Zorobabel lideró la reconstrucción del templo. No fue fácil. Hubo oposición, desánimo y comparaciones constantes con el pasado. Muchos lloraban al ver los cimientos, recordando cómo era antes. Pero Dios habló con claridad: la gloria futura sería mayor que la pasada. No por el tamaño del edificio, sino por lo que él haría a través de la historia. Esdras restauró la enseñanza de la ley. Nehemías reconstruyó los muros con una mano en la herramienta y otra en la espada. El pueblo entendió que no solo necesitaba estructuras nuevas, sino corazones renovados.
Hubo arrepentimiento público, confesión y un retorno sincero al pacto. Aquí se revela una lección crucial: la verdadera restauración siempre comienza por dentro. Aún así, algo faltaba. El templo estaba en pie, los muros levantados, la ciudad habitada, pero la gloria visible de Dios, como en los días de Moisés y Salomón, no descendía. El cielo parecía silencioso. Los profetas comenzaron a hablar de alguien que vendría. No un rey común. No un libertador político. Algo mucho mayor. Malaquías fue el último profeta de esa era. Sus palabras cerraron el Antiguo Testamento con una promesa y una advertencia. Dios enviaría a su mensajero. El corazón de los padres sería vuelto hacia los hijos, y el de los hijos hacia los padres. La historia no había terminado. Solo estaba en pausa. Durante siglos, el pueblo esperó. Imperios surgieron y cayeron. Persia fue reemplazada por Grecia. Grecia por Roma. Israel volvió a estar bajo dominio extranjero. La opresión continuaba. El clamor silencioso seguía ascendiendo. Pero incluso en el silencio, Dios estaba obrando. Cada sacrificio ofrecido en el templo recordaba una verdad incompleta: la sangre de animales podía cubrir el pecado, pero no eliminarlo. Cada sacerdote que entraba al lugar santo sabía que era solo un mediador temporal. Todo apuntaba a algo mayor. Los salmos hablaban de un rey eterno. Isaías describía a un siervo sufriente. Miqueas anunciaba un nacimiento humilde. Daniel veía un reino que jamás sería destruido. Zacarías hablaba de un rey manso. Cada profecía era una pieza del rompecabezas. El Antiguo Testamento no es solo una colección de historias. Es una flecha que apunta hacia adelante. Todo converge en una esperanza: la redención definitiva. Aquí comprendemos una verdad profunda: Dios nunca improvisa. Todo lo que hace sigue un plan perfecto, aunque el ser humano no lo entienda en el momento. El pecado había separado al hombre de Dios desde el Edén. La ley reveló la santidad divina, pero también la incapacidad humana. Los reyes fallaron. Los sacerdotes murieron. Los profetas fueron perseguidos. Ninguno podía salvar por completo. Por eso la promesa era tan necesaria. El Antiguo Testamento enseña que Dios es santo, justo y misericordioso. Enseña que el ser humano necesita algo más que reglas. Necesita un corazón nuevo. Enseña que la obediencia trae vida, pero que la gracia es indispensable. Cada pacto, cada sacrificio, cada profecía, cada caída y cada restauración revelan el carácter de un Dios que no abandona su creación. Antes de continuar hacia la conclusión final de este recorrido, si este mensaje está hablando a tu corazón, suscríbete ahora mismo al canal, deja tu me gusta y escribe en los comentarios qué enseñanza del Antiguo Testamento más ha impactado tu vida. Tu interacción permite que esta verdad siga transformando vidas. El Antiguo Testamento termina con expectativa, con silencio aparente, pero no con derrota. Termina con la certeza de que Dios cumpliría su promesa en el tiempo señalado. La historia estaba lista. El escenario preparado. El mundo necesitaba salvación. El Antiguo Testamento no termina con un final cerrado, sino con una puerta abierta. No concluye con una victoria humana ni con un reino eterno establecido por la fuerza. Termina con una promesa suspendida en el aire, como una respiración contenida antes del cumplimiento. Todo lo escrito hasta ese punto no es el destino final, sino la preparación. Cada página anterior había construido el lenguaje de la redención. El Edén reveló lo que se perdió. El diluvio mostró que el pecado tiene consecuencias, pero también que la gracia preserva. Abraham enseñó que la fe abre caminos donde no existen. Moisés reveló que la ley muestra el pecado, pero no puede salvar. Los jueces demostraron que el ser humano no puede gobernarse sin Dios. Los reyes expusieron que incluso los ungidos fallan. Los profetas anunciaron que la esperanza no vendría del poder humano, sino del cielo. Nada fue en vano. El Antiguo Testamento revela un Dios que se relaciona con personas reales, con historias quebradas, con decisiones equivocadas y con corazones frágiles. Revela que Dios no escoge a los perfectos, sino que perfecciona a los que escoge. Revela que la fidelidad divina no depende de la fidelidad humana. Desde Génesis hasta Malaquías, una sola pregunta permanece latente. ¿Quién podrá restaurar definitivamente lo que se rompió en el Edén? La respuesta no aparece aún en forma visible,
pero está anunciada en símbolos, sombras y promesas. El cordero sacrificado apunta a un sacrificio mayor. El sumo sacerdote señala a un mediador eterno. El trono de David anuncia un rey sin fin. El exilio anticipa un rescate definitivo. El Antiguo Testamento enseña que el problema central del ser humano no es político, económico ni social. Es espiritual. La raíz está en el corazón. Y solo Dios puede transformarlo. Por eso, cuando el silencio profético se establece, no es abandono. Es expectativa. Es el momento exacto antes de que la historia dé su giro más decisivo. El mundo está preparado. Las profecías alineadas. El tiempo señalado se acerca. Aquí se revela una verdad eterna y poderosa: Dios nunca llega tarde, siempre llega en el momento perfecto. Este recorrido no fue solo un viaje por eventos antiguos. Fue un espejo. Cada historia refleja luchas humanas actuales: miedo, orgullo, culpa, esperanza, arrepentimiento y fe. El mismo Dios que actuó en el pasado sigue actuando hoy. Su carácter no cambia. Su palabra no falla. Sus promesas siguen vigentes. El Antiguo Testamento nos enseña a esperar, a confiar y a obedecer incluso cuando no vemos el resultado inmediato. Nos enseña que la disciplina forma, que el arrepentimiento restaura y que la fidelidad de Dios sostiene la historia incluso cuando todo parece derrumbarse. Si algo queda claro después de este recorrido, es esto: Dios siempre estuvo en control. Desde el principio hasta el silencio, desde la creación hasta la promesa. Y esa promesa no quedó sin respuesta. Si este contenido fortaleció tu fe, amplió tu comprensión bíblica y tocó tu corazón, apoya este vídeo con un me gusta, suscríbete ahora mismo al canal y escribe en los comentarios qué parte de esta historia habló más profundamente contigo. Tu interacción no solo apoya al canal, permite que esta verdad alcance a más personas que están buscando sentido, esperanza y dirección. Este no es el final de la historia. Es el fundamento de todo lo que vendría después. La promesa estaba en marcha. La redención estaba cerca. Y Dios, como siempre, cumpliría su palabra.